La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, buenos días a todos. Perdona, mi micrófono no se había conectado. Buenos días y buenas tardes a todos. Bienvenido a nuestro webinar. Espero que lo vais a disfrutar y ver un poco este conjunto de aplicaciones para el sector de la construcción, de la ingeniería civil y de la topografía. Nos acompaña hoy para la parte de Apritop Antonio Pardo, que es un ingeniero topógrafo geómetro que nos hará una presentación de cómo se utiliza el TCP/MDT que funciona bajo ZW CAD 2018. Y por parte de ZW Soft, Tomás Palma, que nos contará y nos explicará un poco todas las evoluciones para el sector de la construcción y de la ingeniería civil. Quiero deciros que este webinar lo estamos grabando y que si queréis lo podréis redisfrutar después en nuestras redes sociales, ya que lo publicaremos. Voy a dejar ahora a Tomás Palma pues hacer una presentación por parte suya. Tomás. Hola, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Ya, perfecto. Mire, buenos días y buenas tardes a todos los participantes. Es un agrado para nosotros poder dar a conocer nuestro trabajo y nuestro programa. Por mi parte, yo soy el encargado del área técnica a nivel nacional en Chile y les voy a hacer la presentación inicial respecto a lo que ha crecido y evolucionado ZW CAD por parte de su empresa ZW Soft. ZW Soft es una empresa que ha ido desarrollando durante las últimas décadas un programa que ha permitido una alternativa y un complemento a todo lo que es el trabajo asistido por computador. Como pueden ver en la presentación, a partir del año 1993, cuando se desarrolla este add-on de interior para AutoCAD, ZW Soft ha ido en la búsqueda de poder desarrollar una herramienta que pueda entregar una solución factible y por sobre todo técnicamente lo más cercano a complementar las necesidades que nuestros clientes puedan tener. La evolución más importante comienza a partir del año 2010, cuando se adquiere ZW3D, ya que a partir de ahí se ha comenzado a generar una nueva etapa en el proceso de evolución de nuestro programa, donde las tres últimas generaciones, tanto 2012, 2015, 2017 y nuestra actual versión 2018, que es la más relevante, más importante hasta el minuto que hemos podido desarrollar, consigue un nivel de factibilidad y de complemento para las soluciones que nuestros clientes van necesitando. Podemos ver que esto es un trabajo que se realiza a nivel mundial, que podemos encontrar distintas oficinas y además de nuestros socios a nivel mundial. Disculpen. Esto ha permitido que a nivel internacional, a nivel global, estos 60 países, nuestros 300 socios y nuestros 15 lenguajes que actualmente disponemos puedan entregar la mayor cantidad de herramientas posible para que nuestros clientes puedan desarrollar su trabajo. Como pueden ver, aquí tenemos algunos de nuestros clientes o nuestras firmas más importantes a nivel internacional, de las cuales todos y cada uno de nosotros podemos hacer referencia de ellos. Dentro de nuestra gama de productos iniciales,
tenemos nuestros tres grandes programas que son ZWCAD, la parte de ZWCAD mecánica y ZWCAD en su área de arquitectura. Lo más importante que nosotros podemos presentarles tiene que ver primero que todo con la primera pregunta que nuestros clientes nos hacen, que tiene que ver con la cantidad de compatibilidad que uno puede tener con su programa, que nosotros le podemos asegurar que no existe una pérdida de datos. Por ende, si ustedes llevan años trabajando y desarrollando sus proyectos con un programa CAD, como lo es principalmente AutoCAD u otros programas de índole similar, pueden utilizarlo con nuestro programa sin una pérdida de datos. Lo segundo es que si ustedes ya manejan un programa CAD, al utilizar nuestro software, nosotros les aseguramos que existe una cera curva de reaprendizaje, por lo tanto, no tienen que invertir ni tienen que desarrollarse con un programa completamente nuevo, sino que partimos por la base que es una interfaz universal. Y luego tiene que ver con el desarrollo propio que ha logrado ZW Soft a través de su programa ZWCAD, que tiene que ver principalmente con herramientas que son tremendamente innovadoras y la compatibilidad con distintos niveles de lenguaje de programación. Nuestros formatos tienen que ver principalmente con los universales de dibujo, que son DWG, DXF, DWF, DWT. Y al tener esta compatibilidad con otros programas alternativos o que trabajen bajo el mismo lenguaje, podemos asegurarles que el nivel de datos y el nivel de trabajo que ustedes van a utilizar no va a tener ningún tipo de repercusión en el trabajo que finalmente desarrollen. Como pueden visualizar, nuestra interfaz de trabajo es bastante similar a lo que ofrecen otros programas CAD en el mercado, por lo tanto, la curva de reaprendizaje es mínima. Los atajos de teclado son los mismos y la ubicación de los comandos puede ser emplazada de forma ribbon o la cinta superior o a través de un menú clásico como lo era AutoCAD hace unos años atrás. Existen también algunos comandos y algunas características que también ofrece ZWCAD que agilizan también el proceso de trabajo y de compatibilidad que les he ido mencionando. También existen algunas características innovadoras como lo son File Compare, Lookup o Unlock, Smart Select, Smart Mouse o Smart Voice, que son comandos y presentaciones, comandos y metodologías de trabajo que si ustedes poseen alguna duda, nosotros podemos ir resolviéndosela a través de la presentación o en cada caso en particular según cada socio estime conveniente. A nivel de compatibilidad tenemos también todo lo que es del lenguaje Lisp, Visual Basic, ZRX, etc. Además, les ofrecemos la posibilidad de que puedan trabajar más allá del escritorio, como a través de nuestra aplicación CAD Pocket, lo que les permite trabajar y editar toda su información de planos DWG a través de sus dispositivos Smart, ya sea en Apple o en dispositivos Android, ambos compatibles con nuestra aplicación. Y por lo tanto, existe una lógica de trabajo que permite trascender a lo que es el escritorio y la oficina de trabajo y llevar todo el proceso de diseño y el proceso de edición también al terreno. Entonces, ¿por qué hay que elegir ZWCAD y con su compañero MDT? Porque nos permite diseñar de una forma precisa a través de la compatibilidad. Tenemos la posibilidad de que los usuarios, al conocer software CAD iniciales, puedan aprender rápidamente a trabajar con ZWCAD. Existen funciones a nivel de 2 dimensiones y formas de trabajo como las que ofrece Smart Voice o Smart Mouse, que ayudan a agilizar el proceso de diseño. Si ustedes poseen sus propios programas en los distintos lenguajes de programación, también son compatibles y al mismo tiempo CAD Pocket permite acelerar o trascender del escritorio, agilizando el proceso de diseño y de edición de sus proyectos.
Tenemos una pequeña tabla de comparación a través de la cual podemos identificar algunas de las diferencias que tenemos con otros programas como lo es AutoCAD en su versión profesional y en su versión LT. Eso es todo por ahora. Les dejo con el resto de la presentación por parte de Antonio. Muchas gracias, Tomás. Voy antes de ir y entrar en la presentación de Antonio y la demostración de TCP/MDT bajo ZWCAD de 2018. Voy a haceros una pequeña presentación de quiénes somos en Apritop. Apritop es una empresa española basada en Málaga. Perdona, creo que me he saltado. No. Basado en Málaga, somos una empresa de desarrollo de aplicaciones técnicas para la topografía y la ingeniería civil, con una gama muy amplia. Trabajamos, a día de hoy tenemos muchísimo más de 15.000 licencias de usuarios activos y una red de distribución en 86 países en todo el mundo. Aquí tenéis una representación general de todos nuestros distribuidores en América Latina. El éxito es esencialmente porque ofrecemos licencias permanentes a unos precios muy competitivos y nuestra aplicación a ser muy específica es muy productiva como lo veréis después. También hay que decir que ofrecemos un soporte técnico de muy alta calidad y nuestros programas son muy fáciles de aprender, muy fáciles de usar. En un día lo podéis, el TCP/MDT ya podéis empezar a manejarlo. Ofrecemos obviamente formaciones online o presencial según los niveles que necesitáis, como formación básica hasta para perfeccionarse en el programa. Tenemos varios sellos de calidad y quiero destacar que nos ha sido dado por la Unión Europea como PYME Innovadora, un certificado dado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad de España, que nos ha sido otorgado hasta el 4 de octubre de 2020. Varios proyectos de investigación, os invito a venir a nuestra página web para poder descubrir un poco todos estos proyectos. En fin, para poder seguir un poco con nuestra red, nuestros programas han sido desarrollados para ser compatibles con la mayoría de software en el mercado. Por eso nuestros desarrollos están hechos con Microsoft, Intel, Esri, Apple o Android. Lo que nos permite ser multicad. Obviamente recomendamos ZWSoft como una de las soluciones más económicas y en la misma filosofía, que puede soportar todos nuestros programas como el MDT u otros programas que necesitan un CAD desde Apritop. Hoy veremos después con la nueva versión todas estas funciones que son muy interesantes. Trabajamos en nuestra gran compatibilidad. Es fundamental para nosotros tener una compatibilidad con cualquier software, pero también con cualquier instrumentos topográficos. Tenemos acuerdos con las grandes marcas que podéis ver aquí y más, no es exhaustivo este listado, para la exportación e importación de ficheros de los propios fabricantes. Algunas asociaciones, quiero destacar el de la Building Smart y el formato UIFC. El futuro para nosotros es un eje futuro estratégico. Somos la primera empresa a trabajar ya el formato UIFC para importar o exportar superficie o ejes, por ejemplo. Otros, pues, tema como otros acuerdos a nivel internacional con diferentes empresas y universidades del mundo. Vamos a ver un poco cuáles son nuestras aplicaciones. Tenemos 4 grandes familias de productos. El TCP/MDT y todos los componentes que están asociados a este producto, con la versión estándar o la versión profesional y 3 módulos en el cual uno es el Point Cloud.
Tenemos una familia de productos para levantamiento y replanteo, como TCP/IP o GPS, tanto para versión Windows que para versión Android. Tenemos una gama de software para túneles y su monitorización, tanto para trabajar con estación total o con escáner 3D. Y el último, la última familia de productos, que es el TCP Stereo UAV, que son software para la fotogrametría digital o para procesar datos de drones. Nuestras referencias a nivel internacional, en América, bueno, las grandes empresas españolas que ya trabajan en el mundo entero, como pues Dragados o la SACIR, que son muy conocidas, pero también tenemos una cartera de clientes bastante interesante. Destacar, por ejemplo, el Metro de Riyadh, o el Metro de Nueva York, la Panavial, l'OHL Canadá, la Ferrovial, en fin, grandes proyectos. En grandes proyectos se están utilizando ya nuestras aplicaciones desde pues 2005. Nuestros ejes de investigación: la realidad virtual, la realidad aumentada, drones UAV y BIM para infraestructura. Como os he dicho antes, ya en MDT podemos y tenemos funciones para trabajar ya en el formato BIM, que es el futuro. Y es un poco todo nuestro universo. Espero que ya podéis entender quién es Applytop y ZW Soft. Y ahora voy a dejar otra vez la mano a mi compañero Tomás para que pueda presentarnos un poco más en detalle las nuevas funciones de ZWCAD 2018. Hola, no sé si me escuchan bien nuevamente. Sí, perfecto. Bien, les voy a mostrar un poco la interfaz de trabajo que tiene ZW Soft en conjunto con algunos de los comandos que les mencioné a través de la presentación, con el fin de que puedan visualizar de la forma más íntegra que la metodología de trabajo que tiene ZWCAD y lo que ha conseguido ZW Soft a lo largo de los últimos años. Es una de las herramientas más poderosas y factibles que puedan encontrar en el mercado, y que, agradeciendo también la confianza que ha mostrado Applytop en nuestro desarrollo, ha permitido crear esta tremenda alianza de la cual somos parte hoy en día a nivel internacional y sobre todo latinoamericano. Yendo a lo concreto, les muestro lo que primero nos preguntan nuestros clientes, que es: bueno, yo soy usuario de AutoCAD o de otro programa CAD hace ya bastantes años, por ende tengo una metodología de trabajo en la cual ya tengo ingresados todos mis archivos y todas mis tablas y todos mis archivos de plumillas de impresión, etcétera. Entonces, lo primero que nosotros le decimos a nuestros clientes es: no se preocupen, poseemos un alto nivel de compatibilidad a través de los distintos formatos, sobre todo en DWG, en DXF. También yo puedo ubicar y insertar y trabajar directamente con nuestras plumillas de trabajo, como son todo lo que tenga que ver con los archivos .ctb. Ya tengo también mis distintos perfiles de usuario y puedo trabajar según la misma lógica a través de la cual he hecho con los programas CAD. Si yo soy un usuario de una interfaz tipo Ribbon, donde se ubican todos los iconos en la zona superior, puedo hacerlo, como también puedo hacerlo trabajando con una interfaz de índole más clásica, poniéndole énfasis a esta nueva interfaz que desarrolló la versión más actualizada, como lo es la versión 2018, con una interfaz más oscura. Todo eso pensado con la finalidad de que el usuario final tenga el menor desgaste visual posible. Luego puedo mostrarles que el ingreso de comandos, voy a utilizar el mismo ejemplo con las tres entradas de comando. Está el comando a través del icono, que puede ser atravesado con el comando línea. Puedo usar el menú desplegable, a través de la cual yo puedo hacer ingreso de la entrada de teclado y por ende llamar al
comando respectivo. Y aquí voy a detenerme en la herramienta Smart Mouse, a través de la cual yo puedo ejecutar un comando específico utilizando un gesto con el segundo clic del mouse. Esta es una de las mejoras que ha tenido ZWSoft a través de los años y parte de las herramientas innovativas que podemos ofrecer. Voy a dejar configurado de forma predeterminada este comando, ya que en el futuro, y teniendo en consideración que mucha de la información que nosotros manejamos a través de los proyectos va evolucionando, entonces podemos tener una pequeña probabilidad de error importante, y dentro de las herramientas que ofrece ZWCAD es la opción de File Compare. Pero yéndonos al comando específico, siguiendo la misma línea que les he estado comentando, vamos a guardarlo. Y si yo ejecuto una línea con el segundo clic del mouse, me llama nuevamente el comando. Luego tenemos la opción de Smart Voice, lo que nos permite ingresar archivos de voz dentro del dibujo y de esa forma poder dar instrucciones o hacer los comentarios necesarios que podamos necesitar dentro de un proyecto. Debido a que es una presentación en línea, se va a perder un poco la idea, pero basta con que hagan clic en este icono y poder hacer ingreso de su voz, y pueden hacer revisión de todos y cada una de las grabaciones, pueden reproducirlas, ubicarlas o incluso ocultarlas. Esto no excede el peso de los archivos finales, sino que finalmente les permite tener una mayor cantidad de información y por ende pueden tener una mejor calidad al momento de hacer sus trabajos. Si yo quiero, por ejemplo, guardar este archivo, siguiendo la misma lógica con la que les he ido presentando a través de las etapas de diseño, y para poder mostrarles nuestro comando File Compare, si yo tengo un archivo inicial y voy a ocupar este mismo ejemplo, y yo necesito realizar algunas modificaciones, van a ver que utilizando esta herramienta, yo tengo aquí una serie de filtros de comparación a través de los cuales puedo establecer parámetros y, dependiendo de la configuración, aquellos objetos que no están modificados entre un dibujo y otro me van a aparecer con un color que gráficamente pueda generar la menor cantidad de ruido. Yo esto lo puedo modificar y puedo establecerlo según mis criterios. Aquello que está modificado entre un archivo y otro tenga otro color, y las diferencias entre uno y otro lo mismo. Entonces, este archivo lo vamos a guardar como dibujo 2 y vamos a ejecutar el comando File Compare. Vamos a hacer la ubicación de ambos archivos y vamos a compararlo. Como pueden ver, en nuestra zona superior tenemos dos pestañas nuevas. Una que indica que es un dibujo viejo, donde la información que no fue modificada, no sufrió ningún tipo de edición, se mantiene con un color más oscuro. Aquellas diferencias o elementos que fueron eliminados del dibujo fueron marcados con un color predeterminado, y aquellos elementos que fueron modificados, lo mismo. De igual forma, en la pestaña nueva. Esto me permite poder tener cierto control dentro de las ediciones que se han ido generando y poder establecer ciertos parámetros al momento de ir evaluando quienes han ido trabajándolo o de qué forma ha ido evolucionando el proyecto, cosa de poder tener la mayor cantidad de información y registro del mismo. Eso por ahora. Paso de nuevo a Antonio y a David. Muchas gracias por la paciencia y disposición. Muchas gracias, Tomás. Ahora ya le paso la palabra a Antonio, que os vas a hacer una demostración de un proyecto topográfico. Antonio. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, buenos días.
¿Se ve bien mi pantalla? Perfecto. Vale. Hola, pues vamos, como bien dice David, vamos a desarrollar un proyecto, un pequeño proyecto de alrededor de 2.000 puntos de una pequeña superficie en la comarca de Málaga, en un pequeño pueblo de la comarca de Málaga, y vamos a ver cómo se desarrolla un proyecto desde la toma de datos, desde una vez tomados los datos, hasta el diseño de un pequeño trazado para ver de una forma global cómo afrontar un proyecto con la herramienta MDT. Bien, lo primero que vamos a hacer va a ser importar los puntos. Para ello nos vamos a MDT puntos, importar puntos. Como podéis ver, la filosofía del programa siempre es de este estilo, de esta línea, ¿no? Si necesitamos importar puntos, importar puntos y siguiendo esa línea. Bueno, pues en esta ventana de importar puntos podemos ver los diferentes tipos de formatos que podemos importar en función del fabricante que tengamos. Por remarcar, los más novedosos son el tipo LAS, que vienen de los últimos sensores para captura de datos, o en formato ESRI, o ya tipos de fabricantes como de la marca de instrumentos topográficos. Bien, en este caso vamos a utilizar un formato genérico en el cual va a estar constituido por número de puntos X y Z, o podríamos combinar cualquier otro o incluso hacer uno personalizado. Igualmente indicamos el tipo de separador que vamos a utilizar y qué tipo de operaciones vamos a realizar. Como punto más significativo, interesa remarcar que vamos a dibujar a partir de códigos. Bien, ello quiere decir que mientras que estuvimos haciendo la toma de datos, fuimos codificando cada uno de los puntos para, en un futuro, que va a ser este momento, poder representarlos de una forma automática. Para ello, tenemos asociado una base de datos, que en este caso sería este fichero, en el cual se quedaría, digamos, relacionada el código con el tipo de representación que vamos a utilizar. O bien vamos a representar un bloque en una entidad tipo puntual, o una línea con unas determinadas características en una entidad tipo lineal, ¿vale? Bien, pues yo, una vez seleccionada la base de datos de códigos que vamos a emplear, vamos a realizar la importación de los puntos y representarla en el dibujo. Vamos a elegir el tamaño de escala, que va a ser a 300, le damos a aceptar. Seleccionamos el fichero de puntos y ahí ya lo tenemos. Como podemos ver, como he dicho anteriormente, cada uno de los puntos, en función del código asociado, pues, ha ido realizando un tipo de representación. En este caso, por ejemplo, el punto 214, pues se trata de una línea que ha ido desde un inicio que viene representado aquí, bajo talud inicio, que es el 200, hasta continuar por el resto de puntos siguiendo la línea de rotura hasta bajo talud fin, por dar una explicación. Para el caso de elementos puntuales, pues aquí tenemos un saneamiento, una etapa de saneamiento, que sería, que sería esta. Voy a disminuir la escala un pelín para que se vea mejor. Le voy a poner a 200. Bien. Y ahí vemos cómo el código SAN tiene asociado un bloquecito que simula, por decirlo de alguna forma, o representa lo que sería la tapa del registro de un pozo de saneamiento, ¿vale? Y así sucesivamente para conformar lo que sería el trazado básico del dibujo. A partir de aquí, pues ya deberíamos de proceder a la etapa de edición y diseño de lo que sería el trabajo actual, ¿vale? Bueno, una vez que ya tenemos representado nuestro trabajo, tenemos numerosas herramientas, pues, para, por ejemplo, editar lo que sería el trabajo 3D del dibujo. Por ejemplo, por remarcar una que para mí es bastante importante, sería en líneas de rotura, desplazada paralela, sería hacer una línea paralela 3D de una determinada línea de rotura. En este caso voy a seleccionar la línea de aglomerado que estoy marcando aquí en azul, ¿vale? Y la voy a levantar para hacer lo que sería la línea, la parte de arriba de un bordillo. Bien, pues por la línea no voy a representar puntos, voy a decirle que me haga una línea a 14 centímetros más alta, aceptamos, selecciono la línea de rotura que quiero elevar,
Le he dicho eso, me está indicando con qué orientación le voy a dar la futura línea de rotura. Le he indicado que a la izquierda y ahora le voy a decir con qué separación. Por ejemplo, 10 centímetros. Bien, pues ahí ya me ha hecho lo que sería una paralela en 3 dimensiones de lo que sería la línea anterior. ¿Vale? Bueno, y herramientas ya para poder manejar las 3D que suplen las herramientas que tiene AutoCAD o ZWCAD, pues tenemos bastantes más. Bueno, una vez ya finalizado lo que sería la edición del trabajo, procederíamos a lo que es generar la superficie. Para ello, MT7, superficie, crear superficie. Con esto lo que vamos a hacer va a ser generar el modelo digital de elevaciones del terreno. Bien, lo vamos a guardar con el nombre que en principio nos da por defecto del dibujo, pizarra.sub. Lo vamos a reemplazar porque ya tenía uno existente. Y bien, esta es la ventana que nos permite para configurar todos los parámetros a la hora de generar la triangulación. Bien, en primer lugar vamos a triangular todos los puntos que intervienen en el trabajo. Y vamos a utilizar una serie de líneas de rotura. Para ello, las líneas de rotura las vamos a ir categorizando en función de la capa donde estén guardadas. Bien, para ello tengo un fichero, que es fichero de capas. Un fichero de capas no se trata ni más ni menos que un orden de nombre de capas donde están guardadas las líneas de rotura, que sería este. Estas serían las líneas de rotura que yo voy a emplear. Podría o bien designarlas gráficamente una a una e incorporándolas a las capas seleccionadas. Aceptamos. Como en este caso no tenemos una línea de contorno específica, pues vamos a emplear un criterio para decirle al software cómo efectuar la triangulación. En este caso vamos a utilizar el criterio de mínima distancia de 50 metros. O sea, no me va a generar ningún triángulo que tenga un lado superior a 50 metros. Vamos a incluir los vértices en las líneas de líneas de rotura en 3D. O sea, en caso de que no tuviéramos puntos en una línea de rotura, vamos a utilizar el vértice de esta línea de rotura si estuviera en 3D, ¿vale? Y vamos a hacer una representación completa y en 3D de la superficie que vamos a generar. Aceptamos. Y ahí ya la tenemos. Esta superficie ya sería una superficie con la que tendríamos información altimétrica de toda el área dentro del área que engloba. Bien, podríamos igualmente, igual que hemos visto con la línea de rotura, podríamos editarla y realizar determinadas operaciones de edición con ella. Por ejemplo, borrar líneas para editar contornos externos que posiblemente no satisfagan o no sean necesarios triangularlos, ¿vale? Pues por editar un poco lo que sería el contorno de la superficie. Bien, igualmente, si queremos ver el contorno de toda la superficie, línea de contorno, perdón, línea de rotura, hallar contorno, ahí. Ya nos ha calculado todo el contorno operativo de la superficie que acabamos de hacer con la nube de puntos que estamos viendo. ¿Vale? Bueno, pues esta nube de puntos y esta superficie, una vez obtenida, el orden lógico sería pues editarla o más que editarla, analizarla para poder ver si debemos de editarla o hacer cualquier otra operación con ella. Bien, para ello podemos utilizar la herramienta perfil rápido para realizar un perfil de lo que sería toda la superficie, por ejemplo, tipo un perfil longitudinal, de una forma rápida y representarlo. De un solo paso, ver cómo sería la superficie. En este caso sería, como podemos ver, el corte con la calle, subimos por la ladera, llegamos hasta la parte superior, de la parte superior bajamos por la ladera y volvemos por la calle de abajo. ¿Vale? En este caso vamos a hacer un perfil rápido más concreto para ver la línea de rotura que diseñamos anteriormente. Bien, este es un corte de la calle que habíamos visto anteriormente, en el cual el punto que estoy marcando ahora mismo sería la desplazada paralela que hice al origen para que se pudiera ver este dato que no fue tomado en campo, sino que ha sido editado en oficina mediante la herramienta de MDT. Bueno, con esta herramienta de perfil rápido se puede analizar rápidamente todas las partes de la superficie
con un solo clic. Igualmente te muestra bastante información de cota o incluso podemos hacer una representación del mismo como si fuera un perfil longitudinal. Hay otra herramienta que es bastante interesante de cara a ver cómo se comporta la superficie cuando cae una gota de agua. Para ello nos vamos a MT7, superficies, utilidades, caída de gota. En este caso, lo que va a hacer va a ser una simulación de una gota de agua si cae en algún punto. Le damos a aceptar. Vamos a ponernos aquí en la acera y se supone que si cayera aquí una gota de agua, este sería el recorrido que realizaría para ver el orden o el seguimiento del agua de lluvia, una simulación del agua de lluvia en la superficie. Bueno, sin más, lo esencial sería pues curvar la superficie. Curvamos la superficie, curvar, ¿vale? En este caso vamos a hacer un curvado a 1 metro con 1 metro de equidistancia, automáticamente te genera las curvas directoras a 5 metros y un análisis rápido que nos permite ver si el trabajo de topografía está bien hecho sería testear la cota mínima y máxima de cara a evitar errores groseros, pues en caso de tener cotas cero o cotas demasiado altas. Igualmente podemos afectar las curvas de nivel que vamos a representar con un factor de suavizado, el cual yo recomiendo utilizarlo cuando ya el trabajo está bastante completo por darle un acabado bastante más sutil al trabajo a presentar. Voy a darle a curvar y efectivamente ahí ya tenemos el curvado. Vamos a eliminar, bueno, vamos a desvisualizar la superficie por hacerlo más visible y ahí lo tenemos, ¿vale? Como podemos ver en la sección de la calle, que se ve perfectamente cómo va haciendo la curva, lo que sería la sección de la calle o el terreno, las diferentes geometrías que pueden adoptarse. Bien, vamos a proceder a hacer el etiquetado de las curvas de nivel. Para ello hay herramientas de forma manual o incluso de forma automática. Le vamos a hacer un etiquetado automático para que de un golpe de clic nos etiquete todas las curvas de nivel existentes. En este caso, en los extremos. Si quisiéramos hacer un etiquetado por líneas de dirección, pues sería cuestión de ir marcando las líneas de dirección que quisiéramos o de forma manual y etiquetando línea a línea las curvas de nivel que necesitáramos. Bien, en este caso ya podríamos ver en perspectiva isométrica, por ejemplo, cómo el trabajo está realizado en 3D, ¿vale? Todo la configuración inicial del proyecto está conformado para que todo lo dibuje en 3D y todo el proyecto esté dibujado directamente en 3D. Voy a ponerlo en representación superior. Bueno, para ver cómo está conformado ya el proyecto y que tiene una determinada entidad, vamos a verlo cómo podría encajar este proyecto con una ortofoto de la zona. Para ello vamos a utilizar un servidor web de mapas que podemos acceder mediante la herramienta Imágenes, insertar mapa a partir de un servidor web. Bien, pues mediante esta herramienta podemos seleccionar el servidor web que deseemos. Si tenemos, en este caso, vamos a utilizar un servidor web de la Junta de Andalucía, en este caso más concretamente de la Diputación de Málaga, en el cual nos vamos a bajar la ortofoto o la ortoimagen de esta zona. Para ello, lo que tenemos que indicar es el sistema de coordenadas en el que estamos trabajando, que en nuestro caso es el ETRS89 UTM zona 30, uso 30 norte, ¿vale? Y le vamos a designar una ventana para indicarle qué parte queremos de la ortofoto. Siguiente, vamos a seleccionar la ventana y ahí, ya la tenemos. Nos vamos a bajar todas estas capas, que son las capas que hay disponibles en el servidor, para mostrar la imagen. Y aquí hay un pequeño punto interesante que después veremos para lo que sirve. Y es este. Vamos a asignar imagen como material de la superficie, a la superficie. Este tick lo que nos va a permitir es coger la ortofoto
como base para mapear lo que sería nuestra superficie. Al final de la presentación vamos a ver el terreno con la superficie, con la imagen de la ortofoto pegada encima para hacer una simulación virtual de lo que sería el terreno, que es bastante útil hoy en día para la presentación de proyectos. Descargamos el mapa y ahí ya lo tenemos. Vamos a quitar el curvado para que se vea más fácil y ahí ya lo tenemos. Vemos cómo encajan nuestras líneas de rotura, las líneas de bordillo, las líneas de aglomerado, los contornos de los acerados, los contornos de la vivienda, con la imagen, con la ortofoto que lo hemos descargado desde un servidor de web de mapas. ¿Vale? Bien, vamos a dejar la imagen en una capa imagen. Aquí, ahí. Y vamos a ocultarla para que no nos enmarañe mucho el dibujo. Bueno, llegado este momento, vamos a hacer también una pequeña simulación de lo que sería una rápida cubicación por superficies con respecto a un pequeño movimiento de tierras que hemos realizado en una parcela dentro de esta superficie. Para ello lo que vamos a importar, para mostrar la superficie, vamos a importar la planta de la parcela mediante el manager, el gestor de referencias de ZWCAD. Vamos a importar la parcela. Pizarra parcela esplanada, exactamente, esta es. Bien, ok, ok. Edit, insertar. No me la ha importado, no sé por qué. Open. Especificar en screen. Claro, es que me estaba especificando. Bien, ok. Ahí. Es que no le había especificado las coordenadas de inserción. Bien, pues esto sería el vaciado de la parcela que estaba comentando. Como podemos ver, nuestra superficie con el curvado, ¿vale? Vemos las diferencias entre las curvas de nivel que hay en tonos sepia con las curvas de nivel en tonos morados, ¿vale? Vamos a generar un cálculo de volúmenes rápido. Para ello, MD7, superficies, volúmenes por diferencia de superficie. Bueno, en este caso lo que nos dice, lo que nos demanda el programa, pues ver si tenemos algún tipo de volumen inicial para meterle en los cálculos, ver si tenemos algún tipo de espesor de tierra vegetal, si tenemos algún tipo de esponjamiento a la hora de meter en los cálculos del cálculo de volumen y cómo vamos a indicar qué tipo de cotas vamos a visualizar. Aceptamos y seleccionamos la superficie. En primer lugar, seleccionamos el terreno natural que acabamos de realizar, que sería pizarra sub, que es el que acabamos de generar, la superficie que acabamos de generar, y esta superficie que ya tengo yo preparada, que sería la superficie de la parcela ya una vez vaciada. Pizarra parcela esplanada. Abrir. Bien. Bien, ya directamente con un golpe de clic me está indicando el volumen de desmonte que habría que efectuar para generar el vaciado de esa parcela. Bueno, 3 metros cúbicos de terraplén y casi 15.000 metros de desmonte. Bien, vamos a hacer una pequeña representación de lo que sería ese cubicaje y vamos a hacer una representación de las diferencias de cota que van a intervenir dentro de esa área. Aceptamos y ahí ya lo vemos. Bien, como podemos ver aquí en la escala, está mediante un degradado de color, podemos ver las diferencias de cota que hay desde la superficie terreno natural, que sería la superficie que hemos hecho originariamente, con la superficie de nuestra parcela cuando hemos efectuado el vaciado de la misma. Aquí podemos ver que las diferencias de cota van desde 0 a 12 metros prácticamente, y en terraplén desde 0 a 1 metro. O sea, terraplén, como hay muy poquito, pues serían los tonos azulados,
que están en los picos. Bien, y aquí, como podemos ver, en los tonos más oscuros, en rojo, pues podremos ver las diferencias de 12 metros. Efectivamente, corresponden con las partes más altas del terreno natural. Esto es una forma rápida de cálculo de volumen por diferencia de superficie. Bien, vamos a proceder a indicar un poco las herramientas que hay para ejes. Para ello, para no enmarañar mucho el dibujo, voy a borrar lo que acabamos de hacer. Utilizar el limpiar capas. Me voy a venir aquí. Eso es. Voy a borrar directamente con esta herramienta de limpiar capas. Voy a borrar todos los elementos que haya dentro de estas capas. Aceptamos. Ya lo tenemos. Vamos a quitar la referencia de la parcela, que ya no la necesitamos. Y ya la tenemos. Bien. Vamos para, una vez que ya hemos visto cómo funcionan las superficies, que sería lo que hemos visto hasta ahora, lo que sería el trabajo prácticamente del topógrafo para el diseño de una superficie o representación del terreno, qué duda cabe que lo más interesante es poder llevar a cabo un proyecto dentro de esta superficie. Bien, pues vamos a diseñar un eje con la herramienta ZWCAD mediante la herramienta Polyline. Por ejemplo, en este caso sería un eje que iría por el eje de esta calzada y vamos a hacer un pequeño eje por aquí que venga a simular la conexión con esta explanada que viene por aquí. Bien, pues podemos coger la herramienta directamente de ZWCAD y trazar un radio, por ejemplo, de 100 metros aquí. A ver si nos entra. Ay, perdón. Aquí y aquí. Ahí. Bien, pues esto sería una polilínea de ZWCAD que la vamos a convertir directamente a eje mediante nuestra aplicación. MT7, ejes, convertir polilínea a eje. Vamos a convertirla y ya nos está diciendo que nos va a generar el eje, que le voy a poner el nombre 1111, con la especificación del tipo de carretera que se trataría, etcétera, de cara a exportar o poder acceder a las categorías de la normativa de carreteras. Aceptamos y lo vamos a guardar en el nombre, con el nombre correspondiente. Pues ya sería esto un eje de MDT con el cual podríamos hacer perfiles longitudinales, perfiles transversales, etcétera, o diseño de la carretera. Yo tengo preparado un eje ya de por sí, que sería MT7, ejes, importar ejes, que sería el eje 3, ¿vale? Que sería este. Voy a borrar el que acabo de hacer y sería este. Bien, este eje lo que nos vincularía sería el trazado de esta calle que vendría por aquí y nos vincularía con el fondo de saco de la calle que hay aquí arriba, ¿vale? Para poder unir ambas calles de una forma directa, ¿vale? Envolviendo la parcela que habíamos visto anteriormente. Bien, pues una vez definido este eje evidentemente se pueden definir de varias formas. O sea, puedes definirlo de forma mediante teclado, bien porque tenga la instrucción dentro del proyecto o bien de forma gráfica como hemos hecho mediante herramientas de ZWCAD, o bien puedes diseñarlo in situ mediante herramientas como las que voy a mostrar a continuación para diseñar arcos, conexión de alineación entre arcos, clotoides, curvas, etcétera. O sea, hay un gran catálogo de herramientas dentro de lo que sería la aplicación MDT7. En este caso, como ya el eje lo tengo dibujado, o sea, ya lo tengo definido, pues vamos a trabajar con este mismo. Bien, vamos a generar ahora lo que sería el perfil longitudinal de este eje. Para ello, tan fácil como MDT7, longitudinal, obtener perfil. Lo primero que nos pide el programa sería designar el eje. Elegimos el eje con el que vamos a hacer el perfil y ya nos dice en la ventana que vamos a hacer. Vamos a guardar un perfil longitudinal en el fichero eje3.long, ¿vale? Que se va a obtener con la superficie pizarra sub. En principio he cogido la superficie activa con la que estamos trabajando. Si quisiéramos hacer un longitudinal de otro tipo de superficie, bastaría con seleccionarla en el botón superficie y podríamos seleccionar cualquier tipo de superficie que quisiéramos.
Bueno, y aquí ya pues tenemos el resto de parámetros para configurar cómo obtener el perfil longitudinal de ese eje. En este caso vamos a hacer un muestreo con todos los cortes, con puntos singulares, con los puntos singulares del eje y con un intervalo de cada 10 metros para hacer un muestreo de este perfil. Si quisiéramos hacer, por ejemplo, pecas concretos, pues bastaría con decirlo, designarlo gráficamente, etcétera. Se podrían hacer y ya nos podría ir viendo qué perfiles queremos testear. Bien, vamos a aceptarlo. Dice que ya existe porque ya lo tenía hecho de antes, pero lo voy a reemplazar. Bien, y ahora ya me muestra la pantalla para representarlo. En este caso lo voy a representar a escala 1:1, de forma que no haya exageración entre la escala horizontal y escala vertical, y lo voy a representar de forma continua, para que no haya intercalado dentro del perfil. Aceptamos y ahí ya lo tenemos. Sería un perfil de lo que sería nuestro trazado en planta a lo largo de nuestra superficie pizarra.sub que acabamos de generar. Igual que hemos hecho el perfil longitudinal, vamos a obtener los perfiles transversales. Transversales, obtener perfiles de nuestro eje en cuestión. Ya los tenemos aquí. Igualmente, vamos a generar el fichero eje3.tra, que será el fichero donde se va a guardar. Se trata de un fichero, siempre son ficheros ASCII, son fácilmente interpretables por cualquiera e incluso modificables si quisiéramos modificar algún valor porque nos interesara para lo que fuera. Y de la superficie pizarra.sub, que es la superficie que acabamos de generar. Igualmente, todos los valores que podemos editar o que podemos configurar para obtener nuestros perfiles transversales, como sería distancia, como hemos visto anterior, o incluso indicar el criterio que vamos a seleccionar en caso de que la superficie se nos quede corta. Por ejemplo, si hacemos un transversal de 50 metros, la superficie no llega hasta esos 50 metros de ancho, pues tener un criterio para dar un valor a ese valor 50, en este caso podría ser cortar, repetir el último valor que tendríamos o incluso interpolar si tuviéramos otros valores. Aceptamos. Nos sale la ventana de representación de los perfiles transversales. En este caso lo vamos a representar en modo modelo, ¿vale? Con un escalado tipo en DIN A3, por ejemplo. No lo vamos a hacer de forma continua como antes y vamos a representarlo. Ahí ya tendríamos los perfiles. Bien. Esta sería la representación del perfil en alzado y esta sería la representación del perfil en planta, puesto que lo tenemos configurado para representarlo donde se han efectuado los cortes de los perfiles, ¿vale? Bien, llegado a este punto sería, digamos, el punto de inflexión donde habría que remarcar los dos módulos principales que tiene la herramienta MDT7. Y uno es el módulo estándar, que sería lo que hemos visto hasta ahora, para poder generar todo lo que sería el proyecto de cartografía, todo lo que sería el modelo de superficie y todas las operaciones que podríamos realizar para una pequeña presentación o representación de un trabajo de topografía. Bien, incluso poder manejar ejes y poder realizar perfiles longitudinales y perfiles transversales. A partir de aquí, todo lo que voy a decir sería lo que sería parte del segundo módulo, que sería el módulo profesional, mediante el cual tenemos ya herramientas para poder llevar a cabo proyectos de ingeniería civil, tales como desarrollo de obras lineales, etcétera, ¿vale? Va más enfocado al proyecto de trazado, más que al proyecto de representación como hasta ahora hemos visto. Igualmente, un tercer módulo, que no he dicho nada hasta ahora, sería el módulo de topografía, que sería topografía y sistemas de coordenadas, que estaría más enfocado a lo que son las operaciones propias de lo que somos los topógrafos o ingenieros en geodesia y cartografía, como en mi caso. Serían módulos para poder hacer todos los cálculos, por ejemplo, de radiaciones por topografía clásica o conversiones de sistemas de coordenadas de un sistema de coordenadas de un país, de un determinado país a otro sistema de coordenadas de otro determinado país. Siempre, por supuesto, son sistemas de coordenadas que o bien podemos definir mediante los parámetros convenientes o bien porque ya tenemos una biblioteca de sistemas bastante ampliada que podemos seleccionar casi cualquier parte del mundo, ¿vale?
Bien, vamos a continuar con nuestro proyecto de trazado para ir viendo cómo trabaja MDT. Bien, MDT7, como en cada software que hay, tiene una forma de abordar este problema de trazado o esta solución de trazado mediante la solución del segmento. El segmento es como una nueva entidad que aglutina todos los parámetros que van a incidir dentro de nuestro trazado. Bien, con un ejemplo se va a ver bastante mejor. MDT7, segmentos, nos vamos al módulo de segmentos y definir y editar. Yo voy a seleccionar uno que ya tengo preparado, que sería el del eje 3, ¿vale? Guardar, etcétera. Bien, y aquí podemos ver cómo está compuesto el segmento. Como he dicho, es un elemento aglutinador, o sea, en él van todos los elementos que participan dentro de nuestro trazado. Bien, en primer lugar sería el eje, el perfil longitudinal, el perfil transversal, la rasante, que no la he mostrado anteriormente, pero sería una rasante que hemos editado a partir del perfil longitudinal, indicando el estado de alineaciones e indicando, por supuesto, los acuerdos verticales que participan dentro de esta rasante. Podríamos editarla y ver cómo funciona. Aplicar un criterio de sobreancho en función de la normativa o un criterio de Peralte en función de la normativa, evidentemente, y la sección. Aquí me voy a parar un poquito para mostrar cómo aborda la inclusión de secciones tipo en MDT. Secciones, editar. Bien, en esta pantalla podemos configurar todo lo que sería la definición tipo de la estructura de nuestra carretera o de nuestro trazado. Bien, para el ejemplo, pues he definido una sección en la cual comienza con un acerado, con una acera de 1,33 m, un pequeño bordillo de 17 centímetros, bueno, aquí ya lo vamos viendo, ¿vale? Un aparcamiento, que sería la zona de aparcamiento de 2 metros, un carril de 2,5 metros y simétricamente hacia el lado derecho. Bien, igualmente podemos ver cómo están definidos los taludes de terraplén, un talud 1,5 y el talud de monte es un talud 1,1. Bien, pues todas estas cosas, todos estos elementos que participan de la sección tipo se van definiendo en las diferentes pestañas que voy mostrando. Bien, para el caso de la plataforma, indicar cuál es la estructura de nuestra plataforma. En el caso de los firmes, pues indicar qué tipo de firmes y qué tipo de estructura va a montar todo el paquete de nuestra carretera, así como los espesores de cada una de las capas que van a intervenir. Igualmente, indicamos el tipo de cuneta que vamos a realizar. En este caso he diseñado una cuneta de desmonte básica. Desmonte, indicamos los taludes de desmonte. Puede haber una tabla de taludes con toda la infinidad de tipos de talud o tipo de bermas que queramos definir. Tipo de terraplén igualmente. Si necesitamos algún tipo de cuneta de salvaguarda que vaya por la cabeza de talud para proteger lo que serían nuestros taludes. Si tuviéramos algún tipo de muro o algún tipo de estructura, poder definirla para que, sobre todo, tenerla en cuenta en el apartado de mediciones a la hora de ubicar el proyecto. Igualmente, la estructura de la geología o de las diferentes capas que van a aparecer según nuestros proyectos de geología, poder indicárselo al programa y que el programa pueda considerarlo en su apartado, en sus informes. E igualmente, si tuviéramos el caso de hacer un refuerzo típico de los ensanches y mejoras, pues poder ahorrarnos o poder considerarlo si quisiéramos permitir o dejar parte de la estructura de la calzada antigua. Todas estas cosas son totalmente configurables y sí que requieren un pequeño más de aprendizaje de cara a poder introducirlas, pero sinceramente es bastante fácil y rápido. Bueno, una vez ya definida nuestra carretera, pues le damos a aceptar, o sea, nuestra sección tipo, le damos a aceptar y pues bueno, igualmente aquí en este caso he definido que todo el trazado va a tener esta estructura del PK0 al PK202. Si tuviéramos algún otro tipo de calzado, pues sería cuestión de ir indicando en esta pantalla la asociación de cada uno de las diferentes secciones por PKs.
o sea, lo que sería la asignación de secciones por pecas. Aceptamos y ya tendríamos definido, digamos, todos los elementos en nuestra estructura segmento, que es la que indicaba al principio, que nos permite llevar a cabo un proyecto de trazado, como es el caso. Bien, una vez realizado o importado cada uno de los ficheros y conformado el segmento, pues necesitamos verificarlo, que todos los proyectos, todos los ficheros están en consonancia, lo cual nos está diciendo generado sin errores, o sea, no hay problema para realizarlo. Podemos proceder a revisar el trazado. Bien, esto sería una revisión antes de proceder a generar el terreno modificado. Bien, en este caso sería la estructura que acabamos de diseñar con nuestra plataforma y nuestra subrasante y el terreno natural a lo largo de nuestro eje. Podemos ir haciendo un recorrido, ir viendo los perfiles, cómo van variando en función del terreno natural y el PK por el que vayamos desplazándonos. Igual podemos ir obteniendo información de cada uno de los elementos que en él existen. Por ejemplo, el eje, carril 1, carril 2, el aparcamiento, podemos ir viendo las cotas de terreno o la cota de rasante de cada uno de los puntos, o incluso los taludes que van a intervenir, la superficie de desmonte o la superficie de terraplén, de cara a luego a tener en cuenta en la ubicación. Todo esto de cara a hacer una revisión de lo que sería el proyecto por si hubiera algún perfil que nos diera problema o que no supiéramos cómo identificarlo. ¿Vale? Aceptamos, una vez revisado todo el proyecto, sería rápido, ver que no tenemos ningún problema, que no nos quedamos cortos con la superficie, aceptamos y lo validamos. Bien, igualmente podemos hacer esta misma revisión mediante una representación de estos perfiles, igual que hemos hecho anteriormente con los perfiles transversales, pues lo vamos a representar de igual forma, pero con la sección tipo que acabamos de definir. Bien, aquí ya la tenemos. Podemos viéndola como la hemos representado. Evidentemente todo esto es configurable, todo el tipo de cajetín es configurable, las cotas que queremos indicar es configurable, el tamaño, si quisiéramos algún tipo de leyenda o tipo de guitarra podríamos meterla, etcétera. He cogido una básica para no hacer muy pesado lo que sería el dibujo y no perder mucho tiempo en su explicación. Si quisiéramos ver una vista en planta, cómo va interviniendo, cómo va conformándose la estructura que hemos diseñado a lo largo de la planta y del trazado que hemos diseñado, por hacer un análisis rápido de lo que sería nuestro proyecto. Bien, llegado a este punto, podríamos proceder a la cubicación y sacar lo que en muchos casos es lo que más interesa de cara a poder afectar el proyecto, sería la cubicación. No se trata ni más ni menos que de un listado de cubicación por áreas o según el tipo de metodología que quisiéramos, por prismoides. Y bien, indicando los parámetros pues, de despojamiento, los parámetros iniciales, como ya decíamos anteriormente en el cálculo de volúmenes por superficie. Aceptamos y te muestra lo que sería el listado por pecas de cada uno de las superficies de los parámetros de los pecas que hemos hecho y hemos realizado en el trazado. En este caso, pues nos está diciendo que tiene un desmonte de unos 4.150 metros y sobre unos 900 metros de terraplén. O sea, no está muy compensado el proyecto, como veremos a continuación en la representación. Todo ello se puede imprimir para agregarlo a Excel o para la hoja de mediciones o para los informes que necesitáramos realizar en PDF, en Word, en Excel, etcétera. Aceptamos. Bien, y una vez realizado este paso, que sería de cara a cuantificar lo que sería el cubicaje de nuestra obra, vamos a proceder a obtener el terreno modificado en 3D de lo que sería nuestra obra al pasar al efectuar nuestra obra en la superficie que hemos realizado. Le damos al botón modificado y ya directamente nos pide qué cota queremos representar en el modificado, si es cota de tierra, o sea, lo que sería la subrasante, o la cota de firme, bien, indicando si quisiéramos indicar cualquier tipo de capa, etcétera. En este caso voy a representar lo que sería la parte de arriba, la cota del aglomerado. Bien, me va a generar una superficie nueva que nos va a ser para no perder la superficie del terreno natural, la que la voy a guardar como eje 3 modificado. Guardar.
Dice sí, lo vamos a reemplazar. Sería en la superficie G3 modificado, ¿vale? La aceptamos y ya directamente nos va a modificar la triangulación anterior y a mostrar cómo se quedaría nuestra triangulación una vez realizado el movimiento de tierra de este proyecto, ¿vale? Ahí ya lo tenemos mostrado es que no se ve el ratón, pero se muestra cómo está representado en la superficie la actuación de nuestro trazado. Igualmente podemos generar un informe, suele ser un informe bastante más pesado, de todos los elementos que participan dentro del trazado de cara a presentar informes o de cara a presentar en cualquier administración para la redacción de proyectos. Aceptamos y vamos a ver cómo ha quedado nuestro terreno modificado. Bien, para ello ya se nos ha quedado como superficie actual el terreno modificado y vamos a hacer un perfil rápido. Perfil rápido de aquí, así. Bien, podemos ver, lo tenemos muy exagerado, podemos ver cómo se ha quedado nuestro terreno natural, que originariamente iba así, ya le ha metido nuestra carretera a nivel de firme, ¿vale? Vamos a quitar la superficie para que no se enmarañe mucho, voy a quitar los perfiles y voy a quitar el curvado para verlo. Ahí, ahora se ve bastante mejor, voy a quitar los puntos. Ahí. Ahora se ve bastante mejor las líneas más representativas de nuestro trazado. Evidentemente, como se puede ver aquí, solamente ha cortado las líneas que intervienen dentro de la superficie, las líneas de rotura. Las líneas que no intervienen, como esta, por ejemplo, no la corta. Esta línea representa una línea eléctrica y como no la hemos considerado como línea de rotura, pues no la corta. Igualmente ocurre con los bloques, ¿vale? Bien, vamos a proceder para ver cómo es nuestro proyecto. Lo vamos a exportar a Google Earth, que es una aplicación que está muy demandada dentro de este tipo de operaciones. Exportar entidades a Google Earth, vamos a seleccionar las capas que nos interesan, igualmente que hicimos anteriormente con la importación de imágenes desde un servidor web de mapas. Vamos a seleccionar el sistema de coordenadas con el que estamos trabajando para poder relacionar de forma global Google Earth con nuestro proyecto y vamos a indicarle las capas que vamos a exportar. En este caso yo tengo preparado una hoja de un fichero de capas, como hicimos antes con las capas de línea de rotura, que se llama Pizarra Google, y en él ya me dice las capas que quiero exportar, ¿vale? O bien podríamos ir definiéndolas una a uno y seleccionándolas para ir pasándolas al proyecto. Aceptamos y ya lo tenemos. Aceptamos y lo vamos a generar. Pizarra KML, guardar. Efectivamente, lo vamos a reemplazar. ¿Quiere abrir el fichero generado? Sí. Vamos a abrirlo y vamos a verlo. Ahí, ya tenemos ahí nuestro proyecto en Google Earth de todas las líneas de rotura que hemos implementado. Como podemos ver, nuestra calzada cómo se ajusta con las calles que ya teníamos anteriormente marcadas. O sea, con las calles que ya teníamos anteriormente en la ortofoto. ¿Vale? E igualmente, igual que hemos hecho esta exportación a Google Earth de cara a su representación y de cara a ver su interpretación más sencilla, vamos a generar lo que sería una vista de realidad virtual de lo que sería nuestro proyecto. Para ello nos vamos a mapas, recorrido por carretera y vamos a generar una visión 3D virtual. Vamos a seleccionar el segmento que acabamos de hacer, eje 3. Vamos a indicar los parámetros donde se va a encontrar el observador y vamos a hacer un recorrido virtual sobre esta carretera. Vamos a aceptarlo sobre la superficie que acabamos de generar, eje 3 mod, que sería la superficie modificada. Aceptamos. Y ahí ya lo tenemos. Vamos viendo cómo tenemos nuestro proyecto incorporado
a la superficie. Esto era lo que decía al principio cuando utilizamos lo de importar imágenes desde un servidor web de mapas, que ticáramos nuestro modelo para hacer el mapeado como estamos viendo. Se ha mapeado automáticamente con la ortofoto nuestra superficie y sobre esta superficie hemos generado lo que sería nuestro trazado, que podemos hacer un recorrido sobre el mismo. Bien. Desde una posición específica que le hemos dado al observador, vamos a ir andando prácticamente por el acerado y vamos a ir viendo los taludes de desmonte, los taludes de terraplén y el terreno que interviene dentro de la superficie. Bien, y hasta aquí pues el proyecto. Espero que os haya gustado, que hayáis visto lo sencillo que es definir un proyecto en MDT. Y bueno, pues como todo, se puede complicar en función del nivel de complejidad del proyecto, pero hay bastantes herramientas dentro de la aplicación que nos hacen bastante útil y bastante fácil poder abordar cualquier proyecto de ingeniería dentro de lo que sería pues el ámbito de la topografía o el ámbito de trazado en proyectos de ingeniería. Y hasta aquí pues yo mi parte ya ha quedado culminada. Os doy paso a mi compañero David. Vale, muchas gracias Antonio, muy interesante. Le agradecemos a todos. Antes voy a dejar también el micrófono abierto a Tomás. Si tenéis preguntas, vamos a hacer una ronda de preguntas de 5 minutos. Podéis escribir vuestras preguntas. Vamos a intentar responder a lo máximo posible, ¿vale? Entonces, vamos a ver si podemos. ¿Se ven las preguntas en mi pantalla o no? ¿Antonio? Sí, yo estoy viendo el chat, ¿no? Pero entonces, espérate. Ahora, ¿se ve mi pantalla con las preguntas? Ahora mismo se ve la pantalla, pero no se ven preguntas. Se ve la pantalla de presentación de Applitop, el webinar. Vale, bueno. Pues entonces, vamos a leer la primera pregunta. Las soluciones para ferrocarril incluyen la obtención automática del Kant con las fórmulas de equilibrio y construcción de desvío, cruzamiento, etcétera, normalizado para diferentes administraciones ferroviarias. Bueno, tendríamos que saber primero ¿Tú ves la primera pregunta? Tendríamos que no saber. la encuentro. Si, por ejemplo, en el caso de Chile, nosotros hemos incorporado los ficheros MOP del gobierno y ya podemos responder en parte a algunas normas de gobiernos cuando tienen normas peculiares. La primera pregunta, tú, Antonio, es sobre MDT. Te refieres a la de la normativa que acabas de leer, ¿no? Bueno, tenemos la norma metida de Chile y de algunos países más y, bueno, pues sería cuestión de confrontarla si estaría incluida. En este caso, como no he visto la pregunta, decía algo de ferroviaria, no sé si estaría incluida, pero, vamos, la generalidad de la normativa sí está metida. Lo que pasa es que yo no soy en América muy entendido Latina. de la normativa. A cuanto a verificaciones normativas de trazado en planta y alzado, tenéis ficheros preparados para varias normativas y son a través de fichero texto XML o similar. Bueno, sí. Yo tampoco necesitaría saber de qué país es usted, pero si no, yo lo que puedo hacer es escribirle un email que nos comente un poco más sobre sobre esta especificidad. Nosotros pues tenemos ya en Applitop, para que entendáis la filosofía, miramos siempre la posibilidad de cuando el mercado lo requiere, que hay realmente una necesidad grande para muchos usuarios, intentar hacer los desarrollos para que la aplicación responde perfectamente. Por eso hemos integrado, en el caso de Chile, pero
también para Brasil. Bueno, de memoria no sé cuáles son las otras, pero por ejemplo en Europa, pues también en XML o en el formato Land XML, otro formato así que intentan ser más genérico y más correspondiendo a las normativas internacionales. Después tenemos una otra pregunta. Ahí te voy a dejar responder, Antonio. La forma de trabajo entonces es similar a cómo funciona Inroad o Geopark, con perfiles nativos para superficie, ejes, secciones y corredores y el CAD, sea ZW CAD AutoCAD MicroStation GTStar Ingresa, solo es un repositorio de objeto CAD y en una con varias calles. No, depende cómo, sí, es que depende cómo lo guarda, depende ¿Me cómo, deja David un sí, poco? Al fin y al cabo, por ejemplo, yo Inroad manejo también esa aplicación, pero hay algunas diferencias entre una aplicación y otra, pero en esencia hacen prácticamente lo mismo. Sí que es verdad que el tipo de workflow que hay que seguir, pues evidentemente es distinto porque las herramientas son diferentes, pero no se trata ni más ni menos que en esencia de generar una superficie con la cual vamos a trabajar. En la primera parte del proyecto que he presentado ha sido cómo generar esa superficie desde la parte original de la captura de datos hasta obtener la superficie con la que vamos a trabajar. Y a partir de aquí, pues lo que bien has dicho, generar modeladores, o sea, corredores, que sería lo que sería correr la sección tipo que hemos definido mediante el segmento. En el caso particular para MDT, pues tiene la ventaja que todo está aglutinado en el segmento y todo lo podemos cambiar para un proyecto y podemos vincularlo dentro de ese proyecto y no tendremos que estar o confundirnos con otros ejes, etcétera. Entonces, a mí me parece, me es bastante más sencillo con la herramienta de MDT. Además, quiero precisar que estos segmentos lo podéis guardar en una biblioteca en función de las carreteras que estáis haciendo o de los proyectos que estás haciendo para que cuando se repite un proyecto similar en la misma zona ya tenéis como preconfigurado o preestablecido ya todas las características que habéis definido en el primer proyecto, como unas bermas especiales o en fin, diferentes elementos que compone este segmento. Hay otra pregunta, Antonio, después que va un poco en el mismo sentido. En la sección tipo se puede poner inteligencia, por ejemplo, cambiar los taludes en función de las alturas del relleno o vaciado y poner quizá una barrera en función de la altura. Sí, pero te dejo de responderla. Sí, todo ello podemos configurarlo en función de determinada altura o determinados espesores, poder ir indicando el tipo de talud que queramos trazar. Evidentemente, todo ello vinculado principalmente al apartado de geología, por ejemplo, que en función de si encontramos un determinado terreno, aplicamos un talud, o cuando salgamos de este terreno, aplicamos otro talud. Sí, en ese aspecto sí se pueden aplicar filtros para la implementación de taludes. El segmento es lo equivalente a la obra lineal de Civil o el corredor de Bentley. Es una cosa, en el caso de Civil no lo sé porque no lo he visto, pero una cosa similar. El segmento tiene en su interior, por decirlo de alguna forma, toda la geometría. El segmento es todo, es como tiene el eje, tiene los perfiles transversales, tiene los perfiles longitudinales, tiene el corredor y tiene la sección, o sea, lo tiene todo. Dentro del segmento está todo incluido. O sea, no es una cosa exclusiva que puede aplicar luego para otro trazado. Lo que sí puede utilizar ese segmento para adaptarlo o modificarlo con otro tipo de eje. Sería lo más fácil.
¿Puedo hacer modificación del proyecto de manera dinámica? De Jorge Sí, Guiterres. sí, hay algunas herramientas que no la he mostrado, podría preparar la próxima presentación algunas herramientas como lo hace, pero sí que es verdad que la única diferencia a hacerla de forma dinámica sería indicarle al programa que la efectúe, o sea, decirle, hemos hecho una modificación de la superficie, actualízamela y se actualiza automáticamente. Después tenemos un saludo desde Licencias Originales en Uruguay, que es uno de nuestros distribuidores de Apritop y de ZW Soft en ese país. Y después las preguntas que se nos han hecho al inicio es para la normativa de Perú. Yo sé que se ha hecho cosas especiales para Perú. Estamos aún trabajando con nuestros distribuidores de ahí. Necesitaría poder confirmarle pues después todo, si todo lo que nos han pedido es correcto para la normativa de Perú, pero bueno, que no obstante no es complicado en implementar y en una actualización poder hacerlo. No sé si hay más preguntas. Yo creo que ya no hay más preguntas. Pues decir gracias a todos por vuestro tiempo. Esperemos que os ha gustado, que os han gustado las aplicaciones. Hay una última pregunta, el precio aproximado, precios aproximados. Yo le recomiendo dirigirse a sus distribuidores locales en su país. La filosofía de trabajo tanto de ZW Soft como de Apritop es trabajar a través de distribuidores locales previamente seleccionado para dar una primera respuesta técnica. Pero estamos hablando de un precio orientativo inferior a los 3.500 euros en licencias permanentes. La versión completa incluyendo el CADA de ZW Soft en este precio. Es un precio muy aproximado. Yo le recomiendo dirigirse a sus proveedores, a nuestros distribuidores respectivos. Pues nada más, ya doy por cerrado este webinar. Muchísimas gracias a todos y os esperamos para demostraciones personalizadas si lo hace falta o en breve dentro de nuestros clientes. Hasta luego, adiós. Un saludo, Dios. Adiós a todos, muchas gracias.